Hermanos, en la fe que es en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, a todos les damos un cordial saludo y agradecemos a nuestro Dios esta oportunidad que nos da de congregarnos juntos, de seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, en particular el libro de Hebreos. Y el Espíritu Santo, a través de este hermano anónimo, ha estado ministrándonos la verdad versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, y si bien, como hemos dicho, no conocemos su nombre, lo cual no es relevante, sí sabemos algo: es la palabra de Dios. Pues todo tema que él ha presentado lo ha fundamentado con los escritos sagrados, el fundamento de Dios. Nada ha declarado de su propia opinión o razonamiento, sino que se ha dedicado a darnos pruebas irrefutables de lo que nos está enseñando. Anteriormente, en el capítulo 6, en particular en la segunda mitad del capítulo 6, nos alentó, nos exhortó a la perseverancia en fe y paciencia. ¿Por qué? Porque eso es necesario para alcanzar las promesas. Dios ha prometido y Dios no miente. Él ha de cumplir, pero resta que el peregrinar nuestro en la tierra sea con confianza, sea con paciencia en medio de las aflicciones, porque ya hemos visto de algunos que ¿qué hicieron? Apostataron. Conociendo la verdad, habiendo sido expuesto a los poderes del reino, del Espíritu, habiendo gustado la benignidad del Señor, desertaron, apostataron porque nunca habían nacido de nuevo. El fin de dichas personas es un fin de tristeza, de condenación eterna, de castigo. Por ende, nosotros debemos de ser constantemente recordados, y es lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de ese hermano, de este hermano, el autor de este libro, que está haciendo recordarnos de la necesidad de paciencia y confianza continua, diaria. No bajar los brazos en cuanto a la fe, no mirar atrás, no retroceder, no desertar. Bueno, paciencia y confianza. ¿Confianza en qué? ¿En quién? Confianza en Dios y en particular en su palabra. Él ha prometido, y en el caso de Abraham, aquel que es referencia nuestra en fe, en caso de Abraham prometió y juró por sí mismo Dios. Le juró a Abraham por él mismo, porque no hay otro mayor que Dios, es el Ser Supremo, juró por sí mismo Dios que con certeza le iba a bendecir, le iba a multiplicar. Y recuerden que a Abraham lo llamó en Génesis 12 cuando Abraham no tenía hijos. Dios le prometió y le cumplió un cuarto de siglo después lo que había prometido. Aunque la lógica mostraba que era imposible para Abraham y su compañera, su esposa Sara, dar a luz un hijo. Ya no había ni el tiempo adecuado y sobre todo no estaba la condición física del vientre de Sara. Pero Dios, ¿habrá alguna cosa imposible para él? ¿O habrá alguna cosa difícil para Dios? Para Dios es lo mismo. Alegrarnos, darnos gozo con palabra de bendición, como crear los cielos y la tierra. Todo proviene de su palabra tiene poder creador. ¿Habrá una cosa difícil para Dios? Por ende, si te encuentras en una situación de dificultad, si estás derrotado o entristecido, viendo cómo las tinieblas están rodeando, no es tiempo de bajar los brazos ni de desfallecer, es tiempo de confiar, de volvernos a Dios. Para Él no hay nada imposible. Y no fue imposible cumplir la promesa a Abraham, como no será imposible cumplir la promesa de la vida eterna. No solo no será imposible, está garantizado de que lo va a cumplir. Por ende, nosotros tenemos la seguridad como un ancla, como algo firme o estable, que Dios va a dar lo que prometió, vida y vida eterna, y le vamos a conocer a Él, le vamos a conocer tal como Él es por la obra de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué es necesario? Confiar. Es necesario tener paciencia y confianza para heredar, para recibir las promesas. No seamos impacientes. Hermanos, este es un mundo de impaciencia. Es el mundo de lo quiero ya, lo tengo ya. Es un mundo
de centrarse en uno mismo, mirarse a uno mismo y todo es en base a lo que yo quiero cuando yo quiero. Ese no es el camino de la fe. El camino de la fe es un camino de mirar a Jesús, esperar en Jesús, confiar en Jesús. No hay otra manera de transitar el camino sino siguiendo al Señor de Gloria, confiando en el Señor de Gloria, al cual no vemos, pero creemos en Él. Creemos en Él por la palabra que es garantía, que no miente, esa palabra firme y segura. Y también creemos en Él por la convicción que da el Espíritu Santo que habita en nosotros por la fe, el cual le hemos recibido como un sello al creer al Evangelio de la gracia de Dios. Muy bien, esto a modo de breve afirmación de lo que hemos visto anteriormente. Pero alguno, quizás que ha estado atento en estos encuentros dirá: hermanos, se nos prometió la enseñanza acerca de Jesucristo, el sumo sacerdote, acorde al orden de Melquisedec. Se nos iba a enseñar de eso de parte del hermano. Y hubo como un paréntesis, hubo como un freno. Es más, si nosotros nos retrotrajéramos al capítulo 5 en el versículo 11, el autor de este libro había dicho que tenía mucha palabra concerniente a Jesucristo como sumo sacerdote, pero difícil la explicación. No porque él no supiera cómo explicar, sino que era difícil que desarrollase el tema por el oído pesado. Pero ahora que ha adresado el problema del oído pesado, adresó el problema de los incrédulos, los apóstatas, y nos exhortó a continuar con paciencia la carrera, ahora es el tiempo de retomar la enseñanza de Jesucristo, el sumo sacerdote, acorde al orden de Melquisedec. Comenzará hoy y va a continuar en los siguientes encuentros, porque tiene para hablar el Espíritu Santo en cuanto al sacerdocio de Jesucristo, el pacto en el cual ministra Jesucristo y la ofrenda que realiza Jesucristo y más. Mucho hay para hablar, como había dicho este hermano, y va a llegar desde este encuentro en encuentros posteriores. Ahora nos presentamos a dar lectura a la palabra de Dios. Libro de Hebreos, capítulo número 7, versículo 1 hasta el versículo 7, vamos a dar lectura de corrido y, si Dios lo permite, vamos a procurar cubrir luego con breves comentarios. Dice así la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Nos urge aclarar que lo ideal sería continuar la lectura y la enseñanza y no poner un freno aquí. Nosotros, si nos has acompañado desde hace ya un tiempo, habrás comprendido que tenemos un límite de tiempo. Procuramos en cierta cantidad de minutos tratar cada encuentro. Pero lo ideal es avanzar, y avanzar no solo el capítulo 7, sino continuar, porque toda la enseñanza fluye. Vamos a poner un freno aquí solamente por un tema de tiempo, pero alentamos a que cada hermano y hermana avance. Dicho eso, ahora nos apoyamos desde el versículo 1 en la lectura literal del texto, donde dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, habiendo encontrado a Abraham retornando desde la matanza de los reyes y habiéndolo bendecido. Melquisedec es el punto de atención del autor de Hebreos
para guiarnos a la confianza en Jesucristo. Así fue como caminó el capítulo 6, recordándonos que Jesucristo, sumo sacerdote eterno o para siempre, acorde al orden de Melquisedec. Y enseguida, en particular si eres de la tradición hebrea, pero si conoces las Escrituras, enseguida a tu mente vendrá la pregunta: ¿quién es este Melquisedec y cómo Jesús tiene un sacerdocio acorde al orden de Melquisedec y no acorde a los hijos de Aarón, a los levitas? Porque el antiguo pacto, Dios mandató a Moisés apartar para sí a los hijos de Leví como los sacerdotes, como los únicos con la posibilidad y diríamos el privilegio de ejercer el sacerdocio en el tabernáculo de Dios. No había otra tribu con el permiso de Dios de realizar actos y sacrificios en el tabernáculo de Dios. Entonces, ¿de dónde sale este Melquisedec? ¿Quién es este Melquisedec? Para que ahora Jesucristo se nos enseñe como el sumo sacerdote acorde al orden de Melquisedec. Y así es como comienza el autor de Hebreos, dándonos ¿qué? Fundamento, dándonos ¿qué? Las pruebas. De Melquisedec se empieza a hablar. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ya veremos qué significa el nombre Melquisedec, que lo adelantamos. Mi Dios es justo. Esa es la traducción de el nombre Melquisedec. Mi Dios o mi rey sería más adecuado. Mi rey es justo. Y también es algo, rey de Salem. Y esa palabra Salem tiene conexión con una palabra hebrea muy conocida, la palabra Shalom. Salem está relacionado con paz. Por ende, mi rey es justo y es un rey de paz. Y ya enseguida alguien empieza a asociar a Melquisedec ¿con quién? Con el Señor de Gloria, nuestro Salvador. Es el rey de justicia y el príncipe de paz. Claro que sí. Notemos que este Melquisedec, sacerdote ¿de quién? Del Dios más alto o el Altísimo. ¿Qué pasó? Habiendo encontrado a Abraham retornando desde la matanza de los reyes y habiéndole bendecido. De Melquisedec se nos cuenta en un acto histórico. No sabemos más de él que un solo acto histórico que está registrado en las Sagradas Escrituras del Dios vivo y verdadero, libro de Génesis capítulo 14. En donde alentamos a que cada uno se dirija, nosotros solamente podemos comentar brevemente. Recordarán, había una batalla. 4 reyes contra 5 reyes en el mundo antiguo. ¿Y qué? Un hijo de Dios involucrado, Lot. Lot había sido tomado preso, él, su compañera, sus posesiones, y un hombre apartado por y para Dios, siervo de justicia Abraham, al oír que Lot había sido tomado en esa batalla, ¿qué fue? Fue a liberar, a redimir. Al acceder Abraham a la batalla con más de 300 personas que le pertenecían, que estaban a su cuidado, que hubo victoria. ¿Y qué pasó? En el retorno de dicha batalla es que aparece Melquisedec, mi rey justo, el rey de paz. No sabemos de dónde vino, no sabemos hacia dónde iba, no sabemos más nada de él, pero sí sabemos que la palabra de Dios allí lo ubicó y allí se presentó. ¿A quién? Al patriarca. Aquel que recibió la voz del Altísimo que le dijo: te bendeciré y serás bendición. Aquel que fue bendecido por el más alto, por el supremo Dios, se encuentra con este rey de justicia, con el rey de paz. ¿Y qué pasa cuando Melquisedec se encuentra con Abraham? Melquisedec bendice a Abraham. Muy importante. ¿Quién tenía que ser de bendición? Abraham. ¿Recuerdan Génesis 12? Te bendeciré y serás bendición. Pero el texto es enfático en mostrarnos que el sumo sacerdote, Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham. Porque recuerden que el sacerdote está puesto en favor del pueblo para bendecir al pueblo en lo que a Dios concierne, para intermediar en favor del pueblo. Y este Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Y saben qué elementos utilizó para bendecirle? En el relato de Génesis 14, vino y pan, que para nosotros son 2 elementos de gran valor, porque representan el sacrificio del Señor de Gloria.
Continuemos, pasemos al versículo número 2. A quien también diezmo de todo repartió Abraham. Primeramente, cierto, es interpretado Melquisedec como rey de justicia, luego también rey de Salem, lo que es rey de paz. Cuando Melquisedec, mi rey es justo, rey de paz, bendijo a Abraham y le dio esa bendición del pan y el vino, ¿qué hizo Abraham? El botín, la recompensa de la batalla. Recuerden, en las batallas en el mundo antiguo que había despojo de los derrotados. El ejército victorioso despojaba a los derrotados. Abraham tuvo un botín grande en haber vencido a los enemigos. De ese botín, ¿qué hizo Abraham? Diezmó a el sumo sacerdote Melquisedec, mi rey justo, mi rey de paz. 1/10 parte de la recompensa o del botín que hizo Abraham otorgó a Melquisedec. Y esto es muy importante. Lo vamos a entender en unos versículos. Pasemos al versículo número 3. Dice así: acerca de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni principios de días, ni fin de vida teniendo. Sin embargo, habiendo sido hecho semejante, y está en un tiempo perfecto, esto es real en el pasado, presente y futuro, semejante a quién? Al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No sabemos de dónde vino Melquisedec. No sabemos hacia dónde se dirigía. No sabemos quién es su padre. No sabemos nada de él más que ¿qué? Fue hecho semejante al Dios, al Hijo del Dios Altísimo. Sin principio de días ni fin de los mismos, pero algo sí tiene para siempre. ¿Qué? El sacerdocio. Nótese que lo que está mostrando el Espíritu Santo es un sacerdocio superior a el terrenal. Un sacerdocio eterno por un individuo dispuesto por Dios para bendecir al varón que tenía que ser bendición. Nótese, hermanos, por favor, escudriñemos. Abraham fue llamado a bendecir, pero aquí Abraham está siendo bendecido por alguien, por el sumo sacerdote eterno. Esto habla de la relevancia del sumo sacerdote eterno, porque no había otro más grande que Abraham en la tierra dispuesto por Dios en el mundo antiguo. Abraham era el elemento de bendición de las personas. Dios bendecía a las personas a través de Abraham en esa porción y lo sigue haciendo a través de la descendencia de Abraham, Jesucristo, en quien creemos, y al creer en Jesucristo somos bendecidos por Dios dándonos vida eterna. Pero aquí hay un cambio en el texto, que el sumo sacerdote, este rey justo, este rey de paz, bendice a Abraham. Y el Espíritu Santo nos está hablando de que realmente Melquisedec es el sumo sacerdote escogido por Dios, de donde iba a venir el Cristo. 4. Ahora, versículo 4. Esta es la primera orden que tenemos en el texto. ¿Cuál es la orden? Considerad, discernid. Presta atención. Eso te está diciendo el Espíritu Santo. Ahora presta atención. Discierne, considera. Discierno, considera ¿qué? Cuán grande este. ¿Quién? Melquisedec, mi rey justo. Cuán grande este, a quien incluso el décimo, es la palabra diezmo significa literalmente décimo, 1/10 parte, a quien incluso el décimo Abraham dio fuera del mejor botín, el patriarca. El hecho de que Abraham sustrajese la 10ª parte del botín y se la entregase al sumo sacerdote Melquisedec, que avala que Abraham reconoció a Melquisedec como el sacerdote del Dios más alto, del Altísimo Dios. Demuestra el texto en Génesis, y aquí el autor de Hebreos se está encargando de darnos comprensión, que Abraham fue guiado a diezmar, a dar la 10ª parte a quien le correspondía, a Melquisedec. La pregunta es esta, en especial si provienes de la tradición hebrea. ¿Dónde estaba el tabernáculo de Dios? ¿Dónde estaba el cuerpo de sacerdotes levitas?
Alguien dirá, no, hermano, no estaba en ningún lado. ¡Exacto! No había siquiera tabernáculo, ni siquiera estaban los levitas, porque ni siquiera habían nacido. ¿Y cómo puede ser que ya se esté dando la 10ª parte? Porque el Espíritu Santo nos demuestra que Melquisedec es el sumo sacerdote eterno. Es el sacerdote dispuesto por Dios, hablando acerca de quien vendría, Jesucristo, para que confiemos en Jesucristo como el sumo sacerdote de Dios, para que reconozcamos que esto no es un invento del nuevo pacto, no es un invento del autor de este libro o de los cristianos, sino que esto tiene fundamento en el Antiguo Testamento, tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. Por favor, lean todo el libro de Génesis capítulo 14 y van a poder detectar en el texto hebreo esta realidad de Melquisedec bendiciendo a Abraham y Abraham diezmando a Melquisedec. Versículo 5, nos estamos acercando al final, como lo hemos dicho, va a ser un punto seguido, porque Dios mediante hay que continuar con este mismo tema en el siguiente encuentro. Dice así, y aquellos ciertamente fuera de los hijos de Leví, el sacerdocio recibiendo, orden tienen de tomar el 10º del pueblo, acorde a la ley, esto es, a los hermanos de ellos, aunque habiendo salido fuera del lomo de Abraham. Ahora, ¿qué va a hacer el autor de Hebreos? Va a darnos una comprensión más clara comparando el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio levítico. Para hacer esa comparación y presentar pruebas irrefutables, va a recordarnos el acto de los sacerdotes levitas, que dice, ellos, los levitas, hijos de Leví, dispuesto por Dios con esta función, que tienen el sacerdocio y lo recibieron de parte de Dios, tienen una orden. Recibir o tomar del pueblo la 10ª parte, acorde a ¿qué? A la ley. ¿De entre quiénes toman la 10ª parte? De los hermanos de ellos, aunque habiendo salido fuera del lomo de Abraham. Sin embargo, contraste, versículo 6. El que no es genealogado, o sea, el que no está contado en esa genealogía, fuera de ellos, ha colectado 10º o diezmo de Abraham y al que teniendo las promesas ha bendecido. Muéstrese la diferencia. Los levitas, saliendo de Abraham, porque es una de las 12 tribus, Leví era uno de los 12 hijos de ¿quién? De Jacob. Recordemos, para los que se acercan por primera vez a las Escrituras, Abraham engendró un hijo, Isaac engendró un hijo, nos apoyamos en uno de los 2 mellizos, Jacob o Israel, y de Israel salieron los 12 patriarcas que se forman las 12 tribus. De esos 12 patriarcas es que tenemos a Leví, de quien proviene el sacerdocio. Leví es uno de los 12, por ende, de la tribu de Leví está incluida entre los hermanos, entre la nación. Entre sus hermanos tienen que recolectar la 10ª parte. Pero este Melquisedec, que no forma parte de la genealogía de los hermanos, que no está contado entre los hermanos, colectó la 10ª parte. Nótese que Dios demuestra que el diezmo fue entregado al sumo sacerdote eterno antes de las 12 tribus, antes de instaurarse la ley, antes de que se levantase el tabernáculo terrenal, antes de que los levitas estuvieran ejerciendo sacerdocio, ya se había entregado el diezmo al sumo sacerdote. ¿Qué está mostrando el Espíritu Santo? Que el sumo sacerdocio del orden o acorde a Melquisedec es el sumo sacerdocio eterno. Nótese, versículo 7. Segunda mitad, versículo 6. Y al que teniendo las promesas ha bendecido. Y ahora el versículo 7. Ahora, aparte de toda disputa, el inferior por el superior es bendecido nuevamente. Dios llamó a Abraham diciéndole en Génesis 12 que le iba a bendecir y que él sería bendición. Pero ahora en el capítulo 14, Abraham se encuentra con Melquisedec y Melquisedec bendice a Abraham
con esos elementos de vino y pan, y Abraham diezma al sumo sacerdote Melquisedec por la bendición recibida. En la voluntad de Dios, el sumo sacerdote está dispuesto en favor de los hombres para bendecir a los hombres en lo que a Dios concierne. ¿Y quién bendice a quién? El superior al inferior. Por ende, el inferior es bendecido por el superior. ¿Quién es el inferior en este caso, bendecido por el superior? Abraham es el inferior, bendecido por el superior Melquisedec. Si tú conoces las Escrituras y has escuchado al Señor de Gloria, Cristo Jesús, habrás oído que Él habló estando en esta tierra, que en el reino se sentarán a la mesa Abraham, Isaac, Jacob, los justos. ¿Quién es el primero en nombrar en el reino? Abraham. Por ende, no habría alguien superior para nombrar acerca del reino, ¿verdad? Ese Abraham tan grande, el patriarca, es bendecido por alguien superior, el sumo sacerdote eterno. ¿Qué muestra el Espíritu Santo? El verdadero sacerdocio es acorde al orden de Melquisedec. Abraham lo comprendió. Abraham se benefició del ejercicio sacerdotal de Melquisedec, este rey de justicia, este rey de paz. ¿Semejante a quién? Al Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Y todo este tema se trata de guiarte a la confianza a Jesús el Cristo. Todo este libro se trata de guiarte a la confianza de Jesús el Cristo. Y tú a partir de ahora, si bien no ha culminado el tema, pero tú a partir de ahora tienes una decisión. ¿Te apoyarás en algo terrenal, pasajero? Ya vamos a ver la semana entrante, sacerdotes que su vida perece, sacerdotes que continuamente tienen que ser sustituidos. ¿Por qué? Porque mueren y no se vuelven a levantar. O tú creerás y confiarás en el supremo sacerdote, en el sumo sacerdote eterno que te bendice porque es superior, Jesús el Cristo. Él es el que bendice a Abraham y su descendencia. Y él, siendo la descendencia de Abraham en cuanto a la carne, es el inicio de Abraham porque Jesucristo es el creador de toda vida, quien sustenta todas las cosas. En Jesucristo tú puedes confiar como el único intermediario entre Dios el Padre y nosotros. No hay que confiar en otro sumo sacerdote porque no hay otro sumo sacerdote dispuesto por Dios. Todos los sumos sacerdotes terrenales estaban puestos para bendecir al pueblo hasta la llegada del sumo sacerdote eterno. Por ende, mis amados, en particular, si algún amigo de tradición hebrea nos está escuchando, por favor, mi amado en Cristo, confía en Él, en el Señor Jesús, porque todos los sumos sacerdotes apuntaban a Jesús, el sumo sacerdote acorde al orden de Melquisedec. Nótese, esto no ha sido un invento nuestro, ni siquiera un invento del autor de Hebreos, tiene el aval del libro de Génesis. Y el libro de Génesis nosotros confiamos que fue escrito por Dios a través de su siervo Moisés. Es la sagrada palabra de Dios, no es un invento de hombres. En ese libro, Abraham se encontró con el sumo sacerdote del Altísimo. Y cuando se encontró, Abraham fue bendecido por el sumo sacerdote Melquisedec. ¿Y Abraham qué hizo? Demostró que el sacerdocio de Melquisedec era el correcto y el avalado por Dios. ¿Cómo lo demostró Abraham? Diezmando, dando la 10ª parte del botín. Solo el sumo sacerdote, o sea, los sacerdotes genuinos podían recibir la 10ª parte. Y este recibió la 10ª parte del patriarca. Ni siquiera los levitas estaban, porque ni siquiera habían nacido aún, cuando Abraham ya estaba diezmando. ¿A quién? Al sumo sacerdote eterno. Amados, es tiempo de confiar en el sumo sacerdote eterno, Jesús el Cristo. Él intermedia entre Dios y nosotros, las criaturas caídas. Intermedio a nuestro favor. Qué bueno tener un sumo sacerdote eterno que nos bendice con vida eterna. ¿En quién hemos de confiar? Siempre nos volvemos en esta palabra que si bien no es de este libro, pero es de un seguidor de Jesús. Se la dijo en una oportunidad a él cuando Jesús en cierta manera les hizo una pregunta de exhortación y una pregunta para despertarles. El siervo de Jesús llamado Pedro le respondió al Señor de Gloria: ¿a quién hemos de ir? ¿A quién acudiremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Solo Él, hermanos, amados, tiene vida y vida abundante para darnos e intermedia a nuestro favor. Nos resta con la invitación a continuar en el tema la semana entrante, si Dios así lo permite, desear que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman y confían en Jesucristo, sumo sacerdote eterno.